buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Historia y más. Hoy hablaremos sobre dos grandes etapas las cuales acompañan al ser humano, la prehistoria y la historia en sí. Comenzaremos con la prehistoria en la Edad de Piedra con el Paleolítico, que es desde el 2.500.000 años antes de Cristo hasta el 35.000 años antes de Cristo, la cual viene del griego piedra antigua o piedra bruta, como hoy día se quiere decir, que comienza con la aparición del Homo habilis, el cual trabaja con piedra y crea con ellos sus primeras herramientas, dándoles golpes uno al otro. También aparece el Homo erectus, que domina el fuego. Con él se protege de animales, puede habitar las cuevas y también cocina sus alimentos. Y en estas mismas cuevas aparecerán lo que se va a conocer como pinturas rupestres, los cuales hasta hoy se le está dando algún tipo de significado. Se las puede encontrar tanto en África, Oriente Medio, exactamente el Asia y de Europa misma. El Mesolítico corresponde a la etapa que va desde el 10.000 a.C. hasta el 6.000 a.C. Se caracteriza por los avances en el trabajo de la piedra pulida y por el cambio en el estilo de vida que pasó del nómada al sedentario. Ese cambio se debió a diversos factores como el fin de la era glacial y el gradual cambio climático, en el que las temperaturas cada vez eran más templadas y el control del fuego para calentarse que les permitió soportar temperaturas frías y las primeras prácticas de siembra alimenticia y la aparición de lugares o pequeños establecimientos, como se quiera llamar, como Göbekli Tepe, o las primeras construcciones del tipo megalítico. El Neolítico corresponde a la etapa que va desde el 6.000 a.C. hasta el 4.000 a.C. Algunos también dicen que puede ser hasta el 3.000 a.C. Se caracterizó por el trabajo de la piedra moldeada y pulida, el avance de las prácticas de agricultura y la domesticación de algunos animales que permitió consolidar la forma de vida sedentaria de los asentamientos con mayor número de personas. Ahora comenzamos con la edad de los metales. Primero, la edad de cobre, correspondiente a la etapa en que va desde el 5.000 hasta el 3.000 o hasta el 3.500 a.C., en la que el humano inventa la rueda, aprendió a trabajar diversos metales, en especial el cobre, que lo ayuda mucho en esta etapa. Comienzan las construcciones como la de las pirámides de Egipto para la creación de herramientas. También se hará la tierra con ellas, puntas de flecha y utensilios como armas. La edad del bronce corresponde a la etapa que abarcó desde el 3000 hasta el 1500 a.C. y se destacó por el descubrimiento de la aleación de metales. Tras fundir cobre con estaño, que dio origen al bronce, un metal resistente, se crearon herramientas para los enfrentamientos bélicos, como puntas de flecha, a medida que se conformaban poblaciones y ciudades o ciudades-estado para nosotros más grandes. Las guerras y las luchas por territorio y poder se incrementaron. Y en esta misma época se da lo que conocemos como la Guerra de Troya. La Edad del Hierro corresponde a la etapa del 1500 al 550 a.C., momento en que termina la Guerra de Troya, desaparece el Imperio Micénico, se comienzan las invasiones de los pueblos del mar a la Mesopotamia y al África y al Egipto. Es un periodo en que la humanidad, los imperios empiezan a aparecer, consolidarse. Se caracteriza por el trabajo en el hierro, un material que resultó aún más resistente que el anterior, que es el bronce. Permitió ampliar la producción de elementos como armamentos y herramientas para el trabajo de la tierra. Para la fundición de hierro se utilizaron hornos de piedra capaces de soportar elevadas temperaturas. Ya hemos comenzado las etapas de la historia, son 5 en total. La historia antigua comienza desde la aparición de la escritura hace 3.500 años antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, en el momento en que Roma occidental cae en manos de los bárbaros. Ya podemos hablar
de civilizaciones como tal, griegos, fenicios, romanos, cartagineses, egipcios, mesopotamios, persas, musulmanes, hunos, época de grandes guerras como la médica, púnicas, las campañas de la Galia o el momento en que Atila entró en la ciudad eterna, o sea, Roma. También sobre Julio César, Platón, Averroes, Cleopatra o Viriato, personajes célebres en estas etapas de la historia. De hecho, la Edad Antigua queda dividida en dos: antigua, antigüedad clásica y antigüedad tardía. La Edad Media se la llega a contar como la etapa más oscura de la historia, cosa que no siempre es tan cierto. Cae el Imperio Romano de Occidente y comienzan los reinados de reyes feudales tratados como casi dioses que tenían al pueblo sometido. Una población que por otro lado formado por campesinos analfabetos en su mayoría, cuyo refugio era la religión, en donde la Iglesia Católica se había convertido en un baluarte para poder preservar las antiguas tradiciones y lenguas que ya casi nadie hablaba, que era el latín y el griego, dejándolas de lado, hablando más los idiomas nacionales de los pueblos bárbaros recién llegados. De hecho, la cultura se encontraba ahí, en los monasterios, con monjes copistas de libros. Asimismo, la Edad Media fue la época de las cruzadas, de la famosa Inquisición o de los caballeros con armadura de hierro. La Edad Media finaliza con la caída de Constantinopla o el Imperio Romano de Oriente en el 1453 a manos del Imperio Otomano. Sin embargo, existen otros autores que afirman que este periodo histórico concluyó con el descubrimiento de América en el 1492 por parte del navegante genovés al servicio de España, Cristóbal Colón. La Edad Moderna es una de las etapas de la historia que se caracterizó por descubrimientos y conquistas por parte de navegantes intrépidos: Colón, Cabeza de Vaca, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Vasco da Gama, Hernando Magallanes o Sebastián Elcano. España descubre y conquista América, se convierte en un imperio. Lo siguen después Francia, Portugal, Inglaterra. Por otro lado, más adelante, Estados Unidos se independiza y con esto imbuye a las demás naciones, tanto americanas, y da un ejemplo también a la francesa, la cual va a terminar con la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa en sí. En 1789 el reconocimiento de la Carta de los Derechos del Hombre, y comenzará la etapa contemporánea con conceptos no antes vistos como libertad, igualdad y fraternidad. La edad contemporánea es nuestra etapa actual. Comienza con la caída de la Bastilla en 1789 hasta nuestros tiempos. En este preciso momento, a partir del siglo XVIII, la humanidad ha seguido viviendo acontecimientos muy importantes: instauración del voto universal y también femenino, la aparición de la penicilina por Alexander Fleming, las dos guerras mundiales, la invención del automóvil, la declaración de los derechos humanos, la conquista del espacio, la aparición del Internet. En resumidas cuentas, seguimos esperando un cambio grande para